Buenas tardes, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Espero que estén o estemos terminando un feliz fin de semana. Feliz o gozoso a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias. Muchos de nosotros trabajamos aún el día de hoy, algunos otros no tienen trabajo, algunos otros tienen medio tiempo, pero lo importante es que el día de hoy tenemos vida. Y esa vida la tenemos que transformar en Cristo Jesús, vida en abundancia. Una de las cosas tremendas o importantes que están pasando en la vida hoy por hoy del cristianismo, es de que el Señor está levantando muchos ministros, muchos ministerios, está levantando a siervos y a siervas con la palabra exacta, como saetas, o como flechas, dice la palabra de Dios, tensadas en el arco, listas para tirarse. Porque ahorita estamos viviendo un tiempo, un día que todos nosotros, todos los que nos preparamos en un tiempo, vamos a salir hoy a las naciones. Aunque no tengas un pasaporte norteamericano o no tengas una visa en tu país, la Biblia dice que el Evangelio se va a expandir, se va a predicar por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Lo tremendo es de que ya el Evangelio se predicó en todo el mundo, aunque muchos teólogos dicen que no, pero en realidad sí ya se predicó el Evangelio, porque por medio de las YouTube, Facebook, por medio de Instagram, y usted llámele como le quiera llamar. Ahora, una de las cosas importantes que necesitamos, solamente quiero pedir perdón, esa luz sí me lastima, perdón hermanos, que pareciera de que es fácil esto, pero no es fácil, porque hermanos nos tienen que ayudar, o hermanas, y pareciera fácil, dice, se sienta, pone la camarita, pero no es así. Tenemos que tratar la manera de hacer y dar lo mejor. Y esa cámara me está dejando ciego, más de los lentes, ¿verdad? Entonces les decía, yo platicaba con algunos hermanos hace unos días, unos pastores, y les decía, el profeta tenía un grupo de 50 y 50, guardado cuando Elías estaba en el terrible momento de la prueba, que lo iban a matar, que Jezabel, que es uno de los espíritus penúltimos que se va a mover en estos tiempos, que es el matriarcado, el que si no haces lo que quieres te mato. Y eso es lo que se está moviendo ahorita en el mundo, en el área cósmica, porque acuérdate que primeramente es arriba y después abajo. En cambio nosotros pensamos primero lo de afuera y después lo de adentro. No, primero lo de adentro y después lo de afuera. Por eso es lugar santísimo, santo y el atrio. Ahora, diciendo eso, pues les decía a los hermanos, vamos a trabajar en esto, porque querramos o no querramos, el Evangelio tiene que ser esparcido, pero muchos el Señor les ha puesto que hablar de todo lo que se está viviendo, de los tiempos, etcétera, la escatología, la teología, y todo es muy bello, todo es hermoso. A mí me gusta mucho lo que es la escatología, me preparé por muchos años con el que fue mi apóstol, que está en la presencia del Señor, nos preparó en ese punto. Pero los de hoy vienen a ser mejores, porque nos decía, ahorita estoy predicando a las 9 de la mañana, van a abrir los de las 12 y el turno de las 3. Pero ahora bien, todos los turnos, hermano, como mencionaba, por un orden, a todos nos dieron distintas maneras de ver, expresar y ver la palabra. Entonces, lo que yo quiero decirte es que de nada a mí y a ti nos va a servir si verdaderamente no ponemos nuestro corazón en las cosas de Dios, pero a lo que las cosas atañen, a lo que a ti te interesa. Lo que a ti te interesa no es en qué caballo estamos, pero te lo digo, estamos ahorita en los dos caballos, del amarillo que salió primero y ahorita el negro. Y si vas a los estudios y eres ajuicioso, el caballo blanco viene cabalgando, es el anticristo.
Pero una de las cosas más difíciles es de que me puedes poner por aquí enfrente, porque me distrae bastante, perdón. Una de las cosas más importantes es, no importa en qué caballo estamos, lo que importa es cómo estás tú por dentro. Fíjate lo que dice el verso de la palabra de Dios para empezar. Yo le ponía las 12 áreas del alma. Y alguien dirá, ya eso ya lo sé, es pan comido. Pero el problema no es el problema, dijo mi paisano Arjona. El problema es que nos gusta vivir como queremos y no actuamos como tal, como la palabra de Dios nos manda que actuáramos, limpiando y lavando nuestras vestiduras. ¿Y de qué forma vas a lavar las vestiduras? Por medio de conocerte y por medio de la liberación que tiene que estar en tu espíritu, en tu alma cada día. Uno de los problemas que está pasando hoy es que todo el mundo dice, yo ministro el alma. Y no es cierto, no están ministrando el alma. Lo que están dando es una consejería. Es una consejería pastoral que te llega aquí. Yo tengo un amigo que siempre le dice a sus ovejas, o sí o no. O sea, no te dice así es o no te dice, porque no quiere él verse involucrado en el que si dices sí tú, después va a decir él me dijo. Si dices no, él me dijo. Entonces es la decisión personal. ¿Te quieres arreglar? ¿Sí o no? Decía este varón. Entonces sí, tú lo tienes en tu corazón y el no también. Fíjate, para empezar el estudio, lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. O tal cual es su pensamiento en el alma, así es él. Dice, él te dice come y bebe, mas su corazón no está contigo. Date cuenta. Pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Fíjate que una de las cosas más importantes o muy bonitas o excelentes cuando yo voy al pensamiento, porque ¿cuál es su pensamiento? El cual es. Pero fíjate que una de las cosas más tremendas que dice que su pensamiento, hermanos, está dividido. Es la palabra shatar. Dividido o está abierto. ¿Qué te dije? ¿Sí o no? Decía este pastor. Entonces tenemos una división en el alma. Queremos estar hoy en las cosas de Dios y mañana queremos estar en las cosas del mundo. Se nos hace más importante celebrar el 4 de julio en Estados Unidos y el 15 y el 16 de septiembre en Centro y Latinoamérica que mirar las cosas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Fíjate que lo impactante, hermano, lo impactantísimo que me gusta a mí es de que todo este problema no empezó en la tierra. Todo este problema empezó en los cielos. Porque fíjate que como dice la palabra, dice tal es, mas su corazón no está contigo. Y que no está contigo quiere decir que tiene una división, tiene una entrada, tiene una puerta. Y hablamos en el estudio pasado de las puertas dimensionales. Ahora, las puertas dimensionales, hermanos, son puertas que se abrieron antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice, y este es el Cordero, ¿quién? Cristo Jesús. Este es el Cordero que fue inmolado, o sea, que fue muerto o fue sacrificado antes de la creación del cosmos. No dice mundo, porque tú estás pensando en este mundo. Y hoy los hombres que hacen el ácido del carbono 14 y hacen todas esas situaciones de estudios, han hallado fósiles de 5, 10, 15 millones de años en la Tierra. Y en tu pensamiento, en mi pensamiento, solo pensamos que vamos a llegar al año 6000 pronto. Muchos que estudian cabalismo y todo dicen que estamos en esto, los judíos dicen que estamos en el año 5500 y algo. Total, hermano, que estemos en el tiempo, en el año que estemos, no es vital. Lo que importa es cómo tú estás dentro de ti.
¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes es de que tú y yo tenemos que, como dice la Biblia, Romanos 12:2, tenemos que ponernos en el altar del sacrificio. Tenemos que empezar a ponernos en el altar. ¿Por qué? Porque Él quiere sacrificio vivo, santo y agradable. Acuérdate una de las cosas que Dios vio el corazón de Abraham. El corazón de Abraham no estaba dividido. El padre le dijo, dame a tu hijo, dame sacrificio, y llevó a Isaac y lo puso. Entonces el corazón de Abraham no estaba dividido, dijo, aquí está mi hijo. Y cuando Dios ve el corazón no dividido de Abraham, le manda el cordero. Y ese cordero representa a Cristo. Ahora, ¿te imaginas? Eso fue hace más de 2000 años con Abraham. Por eso te estoy dando esos pasajes. Entonces tú y yo tenemos que aprender a conocernos, tenemos que empezar a ver cómo es la situación. Porque mira, el problema, por ejemplo, de los 12 hijos de Israel, no empezó aquí. El ADN de Rubén no empezó aquí. El ADN de Rubén, hermano, o las cromosomas. Si hay un médico, las cromosomas están dentro de nosotros, pero ya vienen distorsionadas en algún lugar. Ahora, fíjate una de las cosas más tremendas. La rebelión empezó en la tierra. Y si vamos a Ezequiel 28:15, mira qué es lo que dice Ezequiel 28:15. Si lo tienes, di amén. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad, mira, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, pero hay otra versión que dice te llenaron. Pero no sé si tienen la foto de Satanás ahí. Se te está durmiendo la productora, porque no se duerman ustedes. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Quedémonos en ese pasaje un segundo. Perfecto eras, déjalo ahí si quieres un segundito. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien comenzó a investigar, alguien comenzó a trabajar en la vida de este ser, de este querube, porque era un singular. Perfecto eras en tus caminos hasta que se halló en ti. Entonces quiere decir, hermano, que comenzaron a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y a buscar. Si puedes dividir la foto en dos, mi persona y el cuadro, hasta que hallaron, hermano, split, hasta que se halló en él la maldad. Ahora, si tú te das cuenta en esa fotografía, ese podemos llegar a ser tú y yo. ¿Cómo así, hermano Walter? Sí. Porque una de las cosas más importantes que a este ser le dieron tiempo, dice que siguió trabajando, dice que él es perfecto eras en tus caminos. Pero mira, dice, fíjate lo que tenía y fíjate que tú y yo lo que tenemos hoy. Tú querube de alas desplegadas, protector, yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios, es el Har Kodesh, y andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, ahí empieza, hasta que se halló en ti la maldad. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, ver, examinarnos qué es verdaderamente lo que tú y yo tenemos. Nosotros tenemos un montón de problemas serios, hermano. Por eso dice la Biblia que nosotros nos descudriñemos. Por eso que tú y yo tenemos que descudriñar nuestro corazón, porque es el 60, el 90 y el 30. ¿Cuánto estarás dando tú? Mira, el problema es que si tú y yo estamos dando un 90% en consagración, entrega, el Padre va a poner el otro 10 para dar el 100% en las nubes, en el arrebatamiento. Pero si tú estás dando un 60 y yo, aunque no nos guste, nos quedamos en la gran tribulación. Y ahí nos van a mandar a lavar las vestiduras, tus obras, porque recuérdate que las vestiduras, esto que ves, las vestiduras, son las obras que hacemos. ¿Qué obras estarás haciendo tú hoy? ¿Qué obras estaré haciendo yo?
Por eso necesitamos, y yo te digo una cosa, el bien es para mí, el bien es para ti, para todos es el bien. Si yo estudio esto, estoy examinando mi vida cada día más. Ahora, y si damos el 30 o si das el 30, no vas a ser levantado. Vas a estar hasta en lo último, el rebusco. Hasta el rebusco te levantan. Si no te pudriste, si no me pudrí, entonces es donde dice que lanzan a la gente al lago de fuego. Porque acuérdate que el lago de fuego no fue hecho para ti ni para mí, sino fue hecho para los ángeles, el diablo y sus seguidores. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? ¿Ser seguidor? Si quieres ser seguidor, está bien, sigue congregándote en la iglesia, sigue haciendo tu vida como tú quieras. Pero al final, nosotros somos los que vamos a llevar el vituperio. Por eso fue que tú te acordarás que el hombre pobre, Lázaro el mendigo, estaba en el seno de Abraham, estaba en un descanso. Pero más el hombre rico, que era hijo de Abraham, estaba en el lugar de tormento. ¿Y qué le dijo a Abraham? Hijo, este tuvo sus males, ahora está bien, sus bienes, etc. Él alistó, hermano, él alistó su tiempo para retirarse al cielo, buscó. En cambio el rico no, el rico vivía de fanfarronerías, que mi amigo Herodes, que mi amigo Nerón, que mi amigo, y todos son amigos. Y es lo que estamos viviendo hoy. Yo soy amigo de este, yo soy amigo del otro, y nos tomamos, hermano. Nos tomamos fotos con gente que ni conocemos muchas veces. Eso se llama fraude, y eso lo tiene la Biblia, hasta que se haya la maldad en nosotros. Ahora, fíjate que se halló la maldad, y ¿qué pasó con él? Lo desterraron, lo echaron. No sé si está ahí la foto donde va cayendo. Fíjate que lo tiran por tierra, hermano. Entonces ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, se enalteció tu corazón, fíjate, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé a tierra. Entonces, hoy por hoy, hermanos, estamos nosotros muchas veces viviendo una vida, inclusive tenemos privilegios. Ahí, mira, lo tiran, va para la tierra. Él, ese ser que ves ahí volando y que va a caer de face, dijeron en inglés, de cara, él solo, como decía nuestro apóstol, el que falleció hace muchos años, él solo preparó su paracaídas. Paracaídas y quemadas no de GMS o la pomada, la campana, porque te quemas la mano y te echas crema. No, el paracaídas de parachute, aquel donde se tiran del avión. Tú lo tienes que aprender, porque cuando jalas, si no se te abrió, se te rompió el lazo, el belt, o como le quieras, el mecate, como quieras decirle en tu pueblo, si no se te abrió, cuando te quedas, ¡ups! Como dijo aquel, ¿verdad? De face. Entonces tú vas a tener que aprender ahora, hermano. Después de la pandemia vas a aprender, como dijo un señor allá en México, vas a aprender a amar a Dios en tierra ajena. ¿Qué quiero decir con eso? Vas a tener que aprender en la intimidad de tu hogar a buscar de Dios, a buscar ministración, a buscar liberación, a ver por qué tú y yo no crecemos, hermanos. ¿Por qué no crecemos? Por los serios problemas que tenemos. Vamos a Isaías 14:13. Este es un estudio, y la bendición que lo puedes ver si no entiendes algo, si crees que voy muy rápido, puedes volverlo a repasar. De todos modos es gratis, la suscripción en Facebook y en donde quieras, no pagas nada. Mira lo que dice Isaías 14:13. Pero tú dijiste en tu corazón. Date cuenta que empezamos con Proverbios 23:7, que el corazón y el alma del hombre estaba dividida. Ya te das cuenta que estos seres, tú dijiste en tu corazón, ¿quién fue mayor o menor? O antes, más viejo, este. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte
Y luego el 14 dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Tenemos que aprender a leer la Biblia, hermano. Nosotros vamos y todo lo que dice nos tragamos. Si quieren M&M te las comes, y si quieres champurrado, si quieres te lo comes, y por eso estamos gorditos pero anómalos. Tú que decías en tu corazón, dices, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, me levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. ¿Te imaginas? Entonces son dos cosas que él quiere hacer. Primero, dice, subirá al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Pero las estrellas, tú piensas que son esos elementos, o las estrellas, esos que brillan, que ya es un gas muerto que está brillando así. Eso no está hablando de eso la Biblia, hermano. Si tú crees que la estrellita, que el lucero de la mañana que alumbra, que no está hablando de eso. Esos son adornos que tiene Dios, las constelaciones y todo. Las estrellas está hablando de jerarquías, está hablando de ángeles, está hablando de ministros. Por eso dice Apocalipsis que le habla a las estrellas, le habla al ministro, le habla al ángel de esa iglesia. Ay, la estrellita, el lucero de la mañana que cantamos. No, hermano, dejémonos ya de, perdonen la expresión, de tonterías. El evangelio nos lo han puesto como cuando tú cantabas la canción de Topoío, a la camita, y te ponían y... No, hermano, dejémonos de topoyilladas. Dejémonos ya de tanto de ver la carabina de Ambrosio. Les hablo a los dinosaurios como yo, dijo, que crecimos con eso. Dejémonos ya de hablar, perdonen hermanos, de estupideces en los púlpitos. La Biblia aquí está hablando de que esto a donde él se iba a subir iba a pasarse sobre las estrellas. Ahora mira, subiré a las alturas, subiré sobre las alturas de las nubes. ¿Y qué son las nubes? Dice la Biblia que multitud de nubes. Por eso aquel coro que cantamos, en una nube blanca Cristo volverá. ¿Qué nube? Ni qué nube, hermanos, si esas nubes traen agua. Está hablando de nubes, de multitudes, de miriadas de ángeles y seres hechos perfectos, hermanos. ¿Tú crees que el Señor Jesús va a venir en una nubecita? Que ay, qué bonita, y de repente que no sé cuánto, que trae los nudos de 44 por no sé cuánto para hacer es? No, hermano, no está hablando de eso. Deja de ver el evangelio como que, fíjate que las guerras de las galaxias hablan mejores cosas que los pastores hoy en la tierra. Yo hoy platicaba con mi hijo, con Byron, le decía, ¿quieres saber cómo es el abismo caído? Le decía, mira la película. Sí, mira la película de Aquaman. Solo que Aquaman es la burla de Aquaman, la burla de Cristo. Porque Cristo Jesús dice que cuando murió, por eso dio la señal de los 72 horas, que iba a bajar hasta el abismo, hasta el lago de fuego, y fue a arrebatar las llaves del infierno y de la muerte. Y se llevó cautiva la cautividad, llevó cautivos a sus cautivos, y dice que los fue a enseñar al cosmos, los fue a enseñar a las nubes, hermano. ¿Te das cuenta que el evangelio que a veces nos han dado es puro evangelio? Mira, yo soy guatemalteco, y en Guatemala le dicen a uno cuando estaba en la escuela, deja de fumar eso y ponete a estudiar. ¿Por qué? Porque andaban todos marihuanos los muchachos en la universidad. Y por eso los ves haciendo cosas que mejor ni nos metamos en esos temas. Pero mira, son dos cosas. Yo platicaba con un pastor, un amado hermano. Hablábamos y decíamos, nosotros vamos a ir a predicar Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora, dice, por la iglesia. ¿Por quién? Si tú y yo estamos dando la estatura, vamos a hacerlo. Dice, para que la iglesia, dice, vaya y predique a los principados y potestades, dos potestades fuertes. No de los diablitos del Neuma Catartón, de esos diablitos que se quitan hasta con una Tylenol se van corriendo, solo le enseñan la Tylenol o la Alcacelser.
espumitas y salen corriendo porque le temen al agua. Por eso te digo, o sea, todo lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo con propósito. Pero son a dos potestades fuertes. Yo le platicaba a mi hermano pastor hoy de que las potestades fuertes que cayeron más, pero cayeron el mundo de los serafines y los querubines. Del que te estoy hablando ahorita era un querube. ¿Y qué de los que se pelean, hermano? Los que se pelearon cuando estaba Daniel. Fíjate que a Daniel lo visitó un ángel mensajero y un ángel de la muerte. Lo visitó un ángel guerrero. Y dice que cuando lo visitaban, dice que hasta se caía en cama por 7 días. A veces se enfermaba Daniel. Por eso a mí me da risa los hombres que dicen, ay, fui al tercer cielo y comiendo gorditas. A mí me gustan las gorditas mucho. Cuando voy a Durango es mi plato favorito. Ay, vi al Señor y vieras, hasta más gordo me puse. No, a veces no vio nada, seguro estaba viendo la carabina de Ambrosio. Porque cuando tú y yo verdaderamente vemos al Señor, hay un cambio, hay una transformación, hermanos. Por eso Pablo dijo, ya no soy igual, me transportaron, me cambiaron. Lo hicieron una nueva criatura. Ahora, una de las cosas, hermano, es que dice de que este ser quería sobrepasarse. Y date cuenta, fíjate que lo que el enemigo y las iglesias tienen la culpa, porque hemos hecho de las iglesias un show. Parece que solo nos falta el sombrerito y abracadabra, cadabra, y salga el conejito. Y mira lo que dice aquí. ¿Por qué te dije eso? Con propósito. Porque te subiría al cielo por encima de las estrellas. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea. Mira qué lindo. Quería que lo escucharan. Quería que lo adoraran. Él quería llevar el principado. Fíjate que una de las cosas tremendas, ¿y qué verso te pongo para eso? Porque acuérdate que todo verso tiene que llevar pies de imprenta, por lo mínimo 2 versos. Porque un verso es esfuerzo y es pretexto. Por lo mínimo dice la Biblia 2 o 3, para que se pueda asentar algo verídico en la palabra. Y dice la Biblia en el libro de Job, que llegaron los hijos de Dios. Y yo no sé, hermano, cómo se metió por ahí, ya tú sabes, dijo el cubano, el kikirimiao, cómo se metería este ser de Ezequiel 28, el que cayó, y el Señor le dice, ya viste, a mi siervo. Entonces esa era una asamblea donde Dios, porque dice, y Dios se reúne y se sienta con los dioses con D minúscula, no con D mayúscula. Entonces que este hombre quería llegar a hacer eso. Por eso, hermanos, si tú no tienes un apóstol, si tú no te congregas, tú tienes que hacerlo para crecer. Yo me sujeto al Espíritu Santo de este cómo. Si el Espíritu Santo no lo vemos, podemos decirle que nos sujetamos, pero no es cierto, hermano. Lo que estos seres están buscando ahorita es que los maten. ¿Cómo así, hermanos? Sí, dice la Biblia que llegó el apóstol, un apóstol de veras, no de esos que salen en las cajitas de cereales de Cheerios o Cornflakes, de Kellogg's, dice en Guatemala, porque en Guatemala en la cajita de cereales ponen un juguetito. Entonces de los 5 superapóstoles, los 5 superprofetas, los 5 superevangelistas. No, dice que un verdadero apóstol le dijo a aquel hombre, Ananías, ¿qué hiciste? Abusadora, no le dijo eso. ¿Qué hiciste? Dice, tal y tal cosa, le has mentido al Espíritu, le dijo, y cayó muerto. ¡Fum! Murió. Estos son los juicios del Espíritu Santo, hermano. Por eso tienes que tener cuidado. Y estoy señalando mi dedito. Aunque esta cámara va en slow motion, me veo yo. Entonces, tienes que tener cuidado qué dices, porque por mentira, y yo te voy a decir, estás en el tribunal tú y yo del Espíritu Santo ahorita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está entre nosotros, porque dice la Biblia que cuando nosotros reconocimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, dice que pusieron un sello que es el Espíritu Santo. Y dijo Jesús, a vosotros os conviene que me vaya, porque si yo me voy, los voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, dicho eso, tú tienes que dejar de mentir.
Porque por mentirosa o mentirosa, hasta canción le puso el mundo, mentirosa, ¿sabes cómo te quiero? No, no es eso, hermano. Los mentirosos van al lago de fuego o los dejan dormidos. Entonces dice que llegó la esposa, ay, ya venía, ya llegó, dijo, ¿de dónde vienes? De la casa. Y le preguntaron, ¿en cuánto diste la propiedad? En tanto, porque te pusiste de acuerdo con tu esposo. Y se murió. Y ahí sí se les cumplió la canción, que los entierren juntos, porque sí los sacaron. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que el que era nuestro pastor decía, pareciera de que estos juicios fueron en un culto de jóvenes, porque fueron los jóvenes, dice la Biblia, que los sacaron a los dos. Entonces cayó el terror en el buen sentido de la palabra y comenzó la gente a buscar de Dios en verdad. Ahorita, hermano, el terror que hay ahorita es el COVID-19. Ahí está la puerta tuya. Como el pecado dice que se echa a la puerta y ¡fum! Brinca. Entonces el COVID-19 es un ángel de Dios. Acuérdate que la Biblia dice que está el jinete amarillo, del caballo amarillo, pero quien lo galopa, el que va encima, es un espíritu de muerte. O está el otro espíritu, el anticristo, pero esos caballos son de Dios, son poderes. Entonces ahorita está ahí. Y tú tienes que empezar, y yo voy a tener una mente sacerdotal. Porque olvídate ya, hermano, de los ritos y ceremonias que vas a hacer tu upalamacuma, o vas a hacer tu casita, tu champita, vas a hacer tu eso, que la mujer Baruch haba Bishem Adonai, que tus cosas los viernes a las 5 o 6 de la tarde. No, esos pactos ya pasaron. El pacto ese es para los judíos, que ni para ellos es ahora ya, porque ellos ahorita no tienen lugar en donde sacrificar. Entonces el pacto en el que tú estamos es en el pacto, en el orden de Cristo Jesús, en el orden, dice, por el orden de Melquisedec, que Cristo Jesús es sumo sacerdote por el orden. Entonces ya no entra esto, ya no entra otro, sino que entran ofrendas, entra pan, entra vino. Entonces tú tienes que estar celebrando y ministrando la Santa Cena. Ay, no dirá la hermana es que me eché una canita al aire. Tómala, porque si pecaste en el pecado de adulterio, si pecaste en el pecado que hayas pecado, tienes que tomarla para que te limpie. Y si te mueres, ganancia es, porque ahí se va a ver la misericordia de Dios que eres hijo. Por eso cuando tú miras a pastores con 5 o 6 ovejas, dice como Pablo, como David, miras pastores pecando y no les pasa nada, déjalos. En Guatemala le decimos a todos marranitos, se le digan sus sábados, porque el viernes en la noche los matan, los destazan y los hacen tamales, o los hacen chicharrón. O sea, les va a llegar su turno, pero no te toca a ti, no me toca a mí, sino es de la Biblia que el Señor va a mandar a sus ángeles. Porque el problema que tú y yo tenemos es que juzgamos a mundo, a Segismundo y a todos, y no sabemos que están bajo trato de Dios. Alguien me dijo a mí esto: al que tratan, corrigen; al que no tratan, no lo corrigen. Y por eso lo ves más gordo. Salmo 73 dice, un adorador, era un sacerdote por el orden, no era metido, era por el orden que lo instituyó David, las 24 órdenes sacerdotales. Por revelación, por supuesto, porque David no tenía nada que ver con eso, porque David era de Judá, no era levita. Fíjate que no sé por qué estoy hablando de esto, no es el tema, pero me está fluyendo en mi corazón. Entonces venía bajo esa orden y dice, ay, veo aquí, veo allá, veo a los impíos. Hermano, un paréntesis. Los impíos no son los píos, digo, ni son los pollitos que hacen pío pío, no. Los impíos no son los que andan afuera. Los impíos no es Lupillo Rivera, ni no es esto, no, ni Juan Gabriel, le ponle nombres. Los impíos son tú y yo, hermano, que muchas veces estamos caídos y ya dejamos, el impío dejó de ser pío, dejó la piedad, eso quiere decir. Dejó la piedad. Dejamos la piedad y comenzamos a pecar. Entonces cuando comenzamos a pecar,
pareciera, entre comillas, que nos comienza a ir todo bien. Y comenzamos que la felicidad y hasta jajaja nos comenzamos a reír, sin darnos cuenta que estamos caídos. Por eso dice, mira de dónde has pecado, de dónde has caído, le dicen a una iglesia, porque tú dices que eres rica, pero más bien eres pobre, que eres cuitada, fíjate, eres cuitada, ciega, desnuda. ¿Te imaginas, hermano, lo que era? Entonces, ¿por qué te estoy dándote esta pequeña introducción? Porque esto es el problema que dice la Biblia que nosotros éramos en el pasado. Ya no lo tenemos que lamentablemente seguir haciendo. Supuestamente ya no lo tendríamos que hacer. Pero acuérdate que, como te decía en la introducción, nuestro corazón, según Proverbios 23:7, está dividido. No está aquí, está en otras partes. Ahora, date cuenta, hablábamos del ADN, Rubén con su ADN, uno de los hijos de Jacob. ¿Y cuál es ese problema? El problema es de que tú y yo necesitamos tener la disciplina, porque mira, después de Isaías 14:15 lo derribaron, pero él sigue molestando. ¿Y cuál es el trabajo o cuál es la disciplina o la retórica del enemigo? Ve al diccionario y ve que es retórica, por eso lo estoy diciendo. Te comienza a persuadir, es persuasión. Te comienza a persuadir para decirte que tú estás bien, que no te preocupes, que una vez evangélico, gloria a Dios, que una vez aceptaste a Cristo, tus pecados te son perdonados. Momento. El Señor ya lo reprendió, pero que nos reprenda a ti y a mí también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestros pecados fueron perdonados, pero de Cristo, ya después de haber nacido, de ser convertidos para esta hora, entonces son los que van a quitar. Por eso te decía, si estás en pecado, de seguro a la iglesia que tú asistes no te van a querer dar la Santa Cena, hazla tú. Dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, dice, haced esto cuantas veces querráis. No dice que llames al apóstol, no dice que llames al pastor. ¿Por qué quiero recalcar en eso, hermano? Porque la Santa Cena son dos elementos que tienes que tener pan y tienes que tener vino. Muchas iglesias por tradición o no sé por qué solamente quieren darte vino. Pero para celebrar y ministrar y estar tú delante del juicio, por eso el apóstol Pablo dice que nos escudriñemos, que pensemos, que veamos qué es lo que estamos haciendo. Y al decir Señor reconozco, y cuando estás delante del tribunal de Cristo, que es en la Santa Cena, entonces lo que va a pasar es de que el Señor te dice, eres absuelto de tus pecados, o te enferma, o te mueres, pero te perdona, te limpia. Pero si te mueres y esos pecados van ahí, olvídate, tus vestiduras están manchadas y no te vas a ir en el arrebatamiento. Aunque tus pastores te digan, traigan el diezmo y la ofrenda, y porque eso es momento, señores. Porque si fuera así, entonces, ¿qué hubiese pasado con aquellos hombres que daban todo, daban toda su vida por todo, mas sin embargo, perecieron? Un ejemplo, Caín. Caín dice que llevó lo mejor, llevó lo mejor de la tierra. Llegó con su fruto, con su sudor y todo, llevó lo mejor, olvídate, the top of the line, en frutos. Pero dice la Biblia que Dios vio la ofrenda, vio a Caín, no dice que vio la ofrenda. ¿Y qué estamos haciendo en el siglo XXI? Vemos el diezmo y la ofrenda y mira, calladitos, porque es en el pico cerrado, no entra mosca, y no es así. Entonces, el deber de nosotros como ministros, como pastores, es de que tenemos que estorbar el pecado. Entonces Jesús, el Padre, quiero decir, dice que vio la ofrenda de Caín, no, vio a Caín y su ofrenda. Fíjate que en la misericordia de Dios, si tú piensas, se vale pensar, si Caín no hubiera estado correcto, santo, purificado, no hubiera tenido la amargura y la rebelión, posiblemente Dios se la hubiera dejado pasarles, mira, te voy a aceptar esto este día. Aunque el Señor Jesús o al Padre no nos estaba caldo de res, ¿verdad? Porque todas las verduras más el sacrificio de Caín, de Adán, de Abel, ¿verdad? Iba a ser un buen caldo de res. No. Él dijo no y lo desterró.
Porque Caín sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces dime tú, en diezmo y ofrenda, tú trabajas de un dealer y vendes aceite, vas a ir a comprar $100 de aceite, aquí te los traje, pastor. No, señores, vas a dar, y esto no está aquí, pues vas a dar dinero. Porque es lo que, a Dios no le interesa tu dinero ni a mí. Solo supuestamente se tiene que usar para la obra. Mira, no me estás preguntando, en toda mi vida he trabajado en la obra del Señor y siempre trabajamos, viajamos y todo, pero el dinero, diezmo y ofrenda lo usamos para pagar todas esas cosas. Entonces, eso es lo importante. Ahora, para no salirnos del tema, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Es que podamos conocer nuestra alma. Porque mira, hermano, en guerra avisada, dijo alguien, no hay muertos, ¿verdad? Entonces es lo que yo necesito ver contigo. Ahora, dice la Biblia que tenía 12 hijos Jacob. ¿Pero por qué 12? Porque 12 es un gobierno, o son 12 es un número perfecto teocrático de Dios. Pero uno de los problemas de que el diablo siempre ha querido trabajar es de que dijo, si le voto a Rubén, solo quedan 11. Y el 11 ya es un gobierno destabilizado, entonces tenía que tener un 12. Por eso decía alguien, no puedes tener un 11 y no puedes tener un 13, porque el 13 también es rebelión. Inclusive los judíos, si vas a los edificios judíos, no tienen este piso número 13. ¿Por qué? Porque el 11 desequilibra, destabiliza todo. Ponle, si tú tienes 12 bases y quitas una, aquí tarde o temprano va a ser movedizo esto. ¿Me explico? Entonces viene el enemigo en su trama, porque acuérdate que desde allá abajo había botado a estos seres, se les había metido en su corazón la rebelión, la maldad y todo, entonces se los puso. Primeramente, no a Rubén, sino que Rubén fue el que llevó las maldiciones, el ADN de las decisiones de sus padres. Sus padres fueron los que tomaron la decisión y los maldijeron hasta la 4ª generación. Pero ¿cómo así? Dijo, si tú te das cuenta, cuando a David va el profeta Natán, le dice, había cierta persona, y le comienza a dar la anécdota, ¿y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Mira, ¿qué fue lo que dijo David? El tal debe pagar 4 veces, 4 maldiciones. Ese eres tú, le dijo, 4 maldiciones le cayeron a ese hombre. Y el reino, la espada nunca se quitó de ahí. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que si tú y yo, y no sé cuánto tiempo llevo, pero si tú y yo no nos ponemos ahora las pilas, no comenzamos a trabajar en el espíritu, a conocer nuestra vida, vamos a ir de fracaso en fracaso. Porque mira, hermano, yo a veces me siento siempre cuando me invitan a una iglesia, me siento hasta atrás. Porque la Biblia hace que te sientes hasta atrás, para que no te avergüences. Ahora, una de las cosas que yo veo y estamos todos cantando y gritando, sudando y pegándole a los hermanos y de poder en poder, de gloria en gloria, de fe en fe, hasta ver al Señor. Pero hermano, cuando salimos a tomar cafecito, se oyen unas majaderías, oímos y hablamos y decimos, y no estamos viviendo de poder en poder y de gloria en gloria, sino que de infiernito en infiernito y de desgracia en desgracia. Como siempre les digo a los hermanos de México, a veces vivimos más la vida del pasado, de Vicente Fernández, que escalón por escalón voy bajando al fondo del abismo, decía, o de que por tu maldito amor, hermanos. Nosotros no nos damos cuenta que estamos ante un momento crucial en donde estamos a punto de ver al Señor Jesús en las parucías o en los episinagogues. O estamos a punto de tener un Mahanaim, en donde está el campamento de los ángeles bajando y subiendo, ministrando, ayudándonos. Cuando ya nos ve, por eso decía Mahanaim es el campamento, es el desfile o la danza de 2 campamentos en ayuda a quienes venían a ayudar a Jacobo, a un ser que se cansó. Y no de rogarle va a la mujer ni al hombre, sino que de veras se cansó de vivir una vida miserable, cuitada.
Entonces ahora, mira lo más importante, vamos a entrar al tema. Génesis 35, 22. Y así dice Génesis. Y aconteció que mientras habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y tuvo relaciones sexuales con Bilha, concubina de su padre, y lo supo Israel. Eran pues 12 los hijos de Israel. 3 puntos aquí importantes. Por eso tú tienes que tener, el Señor me decía, tú y yo tenemos que tener y necesitamos tener mente de alumno para crecer. Si tú tienes mente de pastor, profeta de 5 ministerios, o esposa, pastor o de ayuda, lo que sea, no creces. Porque la Biblia dice que hasta ahora ese mi padre y yo trabajamos. ¿Qué quiere decir? Que el padre sigue creando, sigue expandiendo y el hijo también. Pero el hijo le aprende al padre y el padre está con el hijo y el hijo le ayuda. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? De que él tiene esa mente de alumno hacia el padre, porque el padre le dijo, te sentarás conmigo, dice, y vas a estar, dice, y reinarás hasta que ponga por estrado de los pies a todos tus enemigos. Mientras tanto, Jesús sentadito ahí, mira, viendo cómo el padre trabaja, porque el padre se va a retirar un día. ¿Quieres verso bíblico? Dice la Biblia que se casó Isaac, y después de casarse Isaac, se volvió a casar Abraham. Porque acuérdate que Abraham, la esposa de Isaac, murió. Rebeca, o quién era, no era Rebeca, era ella. Rebeca era la esposa de Isaac. Sara murió, pero allá en el cielo dejaron al padre, porque el padre tuvo que, el divorcio o la muerte es separación, porque allá le fallaron otras creaciones. Entonces ahora tú y yo tenemos que tener esa mente. Mira, dice, y que Bilha, él tuvo relaciones sexuales con Bilha y lo supo Israel, y eran 12 los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué dice? Ya yo estaba pensando, Rubén se acostó con Bilha, concubina de su padre, y lo supo Israel, eran pues los 12 hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, hermano, es que lo supo Israel. Acuérdate que lo supo el padre, y al padre le dolió el corazón. Entonces cuando lo sabe, pero el padre aquí, mira, se queda en ese momento callado, pero después lo maldice. Ahora, una de las cosas, y después dice, y lo supo Israel, eran pues 12 los hijos de Israel. Entonces quiere decir que eran 12 y falló uno, quedan 11. Aunque recuérdate que dice que estaba dividido ya su corazón. El corazón de Rubén ya estaba dividido. Porque aunque se quedó, puedes tomarlo del verso de Proverbios 23 a 7. Rubén se quedó con el papá, pero ya estaba dividido. Su corazón no estaba con él. Comía con él, y etcétera, pero su corazón no estaba con él. Pero fíjate que lo tremendo es que allí ya entra el corazón del Padre que perdona. Como tú, yo te digo a ti, si a ti que alguien no te pagó, no te ha pagado, te quiere pagar, no te quiere pagar, se hace loco, lo que sea, o te quitó a la novia, o te quitó el carro, o te quitó el trabajo, o te quitó la mejor posición, a ti te cuesta, mira hermano, me cuesta, a nosotros nos cuesta aceptarnos con las personas. Ahora te imaginas cómo se sentiría Israel. Si Israel se sintió bien porque lo había perdonado. Ahora bien, fíjate pues, como es un estudio, y acuérdate que lo que estamos hablando ahorita es si tú eres con el corazón de alumno, un día te va a tocar hablarle a otros, porque esa es la meta de todo. Ahora dice, Rubén viene y fornica. Rubén lo hizo premeditadamente, porque fíjate que el nombre de Bilha se llamaba la tímida. Rubén lo hizo a propósito, porque esperó que el papá no estuviera. Hoy es cuando, dijo. Y fue y se acostó. Porque mira, hermano, que ni gritó Bilha, me enviaron auxilio, no, calladita. Porque otros se hubieran dado cuenta, aunque sea el barredor o el agarrabotes de agua, hubiera sabido. Hubiera habido una pelea en el campamento. No, ella se quedó callada porque era tímida.
Ahora pongamos en este momento a Bilha como tu alma, se queda callada. O sea, Rubén es tu carne, tu alma, pero tu espíritu se queda callado. Y tú dale, que dale, como aquellos del anuncio del conejito de Energizer, ¿verdad? Que sigue el conejito pegándole a un tambor y según la batería nunca se descarga. Era tímida, era como gacela, era como un conejito que le tocan y se queda así, se queda tranquilito. Así es tu alma muchas veces, mi hermano, y mi alma. Estamos pecando, estamos haciendo problemas, estamos haciendo lo que se nos da la gana. Que mi pastor me lo convenzo con una birria, que no sé qué y que no sé cuándo, que me lo llevo a la media cancha o también a donde sea que estén. O me lo llevo al Fulu Show, dijo un hermano allá en Guatemala, va a comida china. Entonces el alma, mira hermano, se va engrosando, se va engrosando, se va engrosando, va engordando de cansancio, de pecar. Se va cansando y llega el momento que el alma, si tú no la ministras, explota. Y por eso ahorita hablaba con mis hijos, ahorita la mortandad, ¿cuál es la tasa ahorita de suicidios, Katy? Byron me lo dijo, pero es una de las más altas de suicidios. Yo no vengo a policitar, pero hacer política. Date cuenta, en Estados Unidos dos están divididos. Los que usan mascarilla están con este señor y los que no usan mascarilla están con el otro. Que hoy dijo esto y no era cierto y mañana dicen que no es cierto. Total, es una división. Y así estamos nosotros muchas veces, en nuestro corazón dividido, con falsedades, con cosas que verdaderamente no son. Ahora, vamos. Lo supo y eran pues 12 los hijos de Israel. ¿Por qué vuelve a recalcar? Como dicen mis amados hermanos en México, y va el burro al trigo, creo que dicen, y va otra vez y va a trigar. Porque 12 nos está diciendo que habían 12 problemas. Que tú y yo tenemos que llegar a un gobierno no perfecto, pero sí tenemos que tener un gobierno de 12 áreas. Hay más, hermano, hay mucho más. Pero date cuenta de algo, de que el Señor Jesús quiere que tú y yo trabajemos y ministremos y liberemos. Y fíjate que no hemos entrado en el tema y ya vamos con 55 minutos, pero espero que sea importante y te goces. Una de las cosas que Dios quiere es que tú y yo aprendamos, porque fíjate que viene, Bilha se queda callada, Rubén lo hace calladamente la boca. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que Rubén era el primogénito. Fíjate que Rubén fue el primero, fue el que verdaderamente rompió una matriz. Fue el que cuando Jacob, ¿te imaginas cómo amaba a ese niño? Rubén aquí, Rubén allá, y estaba el segundo, no, Rubén, y lo llevaba donde quiera, y Rubén le hace esa jugada, esa pasada. Y no se te hace que estamos viviendo lo de Ezequiel 28, que dice, perfecto eras, caminabas, dice, en el monte santo donde estaban las piedras. Y viene y nosotros le hacemos esas cosas a Dios, hermano. Ahora, una de las cosas es que quiero avanzar, que Rubén es el primogénito, pero Rubén no fue el problema en realidad. Rubén ya fue el pobre perro apaleado, hermano. El problema lo llevaba Jacob en sus lomos. Fíjate que Rubén iba dentro de cuántos, no sé cuántos millones de espermas son los que están, y que por relación sexual son millones y millones, solo uno logra entrar al útero para poder nacer. Sobre los millones y millones de espermas de Jacob, que iban todos torcidos, este fue uno de los más regulares y los más bonitos, y se mete. Pero ¿sabes cuál es el problema? De que dentro de esa genética, dentro de ese ADN, hermano, iba toda la maldad de Jacob. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema que tú y yo estaremos teniendo el día de hoy? De que tú y yo nos miramos lindos, nos miramos chulos, y ¿sabes qué es lo tremendo? Que sale un traje nuevo, nos lo ponemos, sale un reloj nuevo, nos lo compramos, sale la barba, bueno, no sale todos los días, pero te prometo que me la voy a arreglar, que en estos días de pandemia no han habido buenos barberos, y si yo me la corto, pues solo mi hermano Mario me dice que me la cuide mucho allá por México.
entonces me lo voy a cortar. Entonces fíjate que uno de los problemas es, hermanos, de que ese esperma era el que iba mal. ¿Y sabes por qué fue malo? Por eso es que tú y yo tenemos que orar. Cuando yo era soltero, tenía 17, 18 años, nuestro apóstol, íbamos a los retiros, nos decía, jovencitos casaderos y casaderas, nos decía, jóvenes, pónganse sus manos en los lomos. Literalmente no nos los poníamos porque los lomos significa igual a, que son los testículos o las partes privadas del hombre. Los lomos no están aquí detrás, están debajo de las dos piernas. Esos son los lomos, en donde está el semental, dicen. No somos toros, pero así lo ponen. Entonces, y a las mujeres les decían, pónganse sus manos en el vientre, en su estómago. Porque el que fue mi apóstol, como les decía, era médico galeno, no era doctor por teología, sino que era médico galeno. Entonces, jovencitas, pónganse las manos en sus vientres. Y ustedes, jóvenes, en sus lomos, ¿verdad? Entonces, nosotros pues nos poníamos las manos atrás, ¿verdad? Figurando que nos poníamos las manos en otro lado, como Jacob le dijo a aquel hombre que le puso las manos en los lomos y le juró que iba a llevar la esposa o quedaba libre de Isaac, ¿verdad? Entonces, el problema está en Nehemías 2.1. Fíjate que dice Nehemías 2.1. El destructor ha subido contra ti. ¿De quién estamos hablando? De Jacob. Ponte trucha, dicen en otro país, ponte guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Bueno, dejemos por un lado a Jacob, ya él está en la tumba, ya está con el Señor. Ponle tu nombre, mira Walter, Juan, Pedro, como te llames, dice, el enemigo, el destructor ha subido contra de ti y te promete que te va a matar. Pero el Señor lo reprende. Pero Él dice, monta guardia en la fortaleza. Quiere decir que ya tienes una fortaleza, o sea que ya tienes muros. Por eso aquel coro, hermano, a mí me gustaban los días de mi juventud, porque todos los coros que cantábamos, los cantábamos con verso bíblico. Dice, fuerte ciudad tenemos, muros de salvación, es Jehová nuestro Dios. Fuerte ciudad tenemos, muros de salvación, es Jehová nuestro Dios. Ok, monta guardia en la fortaleza, y la fortaleza es nuestro Dios, pero tú tienes que montar guardia, o sea, tienes que ponerte las pilas, y no rayovac, porque ya no sirven, no son baterías. No, dice, vigila el camino. ¿Y quién está en el camino? Eso lo vamos a ver después. Dan, el hermano que tenés a la par, el hermano con el que dormís, el hermano con quien trabajás, la novia o novio con quien te estás cambiando los elotes, y espero que no el COVID-19. Fortaleza, vigila el camino. Ahorita ya no es de beso, abrazos, no, ahorita mira, es de puro codito, y no así, ¿verdad? Como los de, no, ni así. Bendiciones. Entonces dice, vigila el camino, porque dice la Biblia que los enemigos salían y se ponían en el camino. Fortalece tus lomos. ¿Qué te está diciendo? Que fortalezcas tu mente, que fortalezcas tus pensamientos, que comiences a tener, a crear o procrear. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me acuerdo de un apóstol que tiene un dicho y dice, mira hermanos, dice, hay hermanos que les va tan mal que compran payasos y se les entristecen. Compran enanos y les crecen. ¿Te imaginas que compran un enano panseco y le crece el enano, ¿verdad? Y compran payaso, y se les entristece. Entonces, eso le pasa a muchos de nosotros, que compran 1000 banderas para el 15 de septiembre y ese día llueve y no hay 15 de septiembre, se quedó con las 1000 banderas que iba a ir a vender. O como las señoras, voy a hacer elotes, dijo. Voy a hacer elotes locos y compro los elotes locos, y ese día hubo manifestación y se quedó comiendo elotes como por 15 días. Así le vale, hermano, perdónenme. Espero que tenga misericordia como yo. Entonces, fíjate que entonces, ¿qué pasa? Jacob nunca fortaleció sus lomos, y fortalecer es en palabra, en las palabras. Nunca bendijo a sus hijos, nunca bendijo a Dios. Por eso, si tu pastor en donde tú estás no te bendice, no te ministra, no la esposa, el pastor, porque él es el que tiene la autoridad.
Las esposas tienen que ayudar a los pastores, a sus esposos, a los que las mandó. Si no tiene el llamamiento para liberación, ministración, ni se meta porque los van a endemoniar, no dejen que los despeinen así como yo estoy todo despeinado. No, hermanos. Por eso dice la Biblia que el Señor dio dones y regalos. Fíjate, dones y regalos en Efesios. Y dio 5 ministerios, dones y regalos, liberación, ministración, etc. Músicos. Dios te dio infinitamente regalos y 5 ministerios para la perfección o el perfeccionamiento de los ministros o el cuerpo de Cristo. Y no me meto en problemas porque ahí dice la Biblia eso, de que Dios dice que llamó a uno, a Abraham. ¿Y quién va a refutar eso? Dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe, nuestro padre hoy por hoy. ¿Y cuándo viste tú ver en todas las manifestaciones del Espíritu, del Padre o del Hijo, hablando con Sara? Jamás, solo habló con Abraham. Porque a Abraham le dieron la orden, a Abraham le dieron el pacto, a Abraham le dieron todo. Dice que a él le dieron las promesas y cuando se muere, dice, se va saludando las promesas. No dice que se fueron. ¿Sabes qué pasa? Que a veces tienen que meter a la mujer, porque la mujer les pega después de que terminan de predicar y el Señor reprenda al diablo. Porque Cristo Jesús, que es otro verso bíblico, dice la Biblia en Juan o en cualquiera de los libros del Evangelio, dice, y llegó la mamá de Jesús y le dijo, mira Señor, ¿qué es? Y Jesús le dijo, mujer, ¿y a ti qué? En guatemalteco, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué te metes? En mexicano, ¿y qué onda? ¿Qué pasó, mamá? No es contigo el clavo. Así hubieran dicho en el DF. O sea, no es el problema, es con los ministros, porque nosotros, iba a decir un hombre ahorita, uy, padre, guárdame. El Señor me reprende a mí también, va, que como hablo a veces. El Señor mandó a los ministros y ahorita le está hablando a alguna persona que tiene que aprender a tomar decisiones como hombre de Dios y no como medias aguas. Tenemos que aprender, porque las decisiones las vas a tomar tú, hombre de Dios, y no tu mujer, porque a ti te van a pedir cuentas. Por eso fue que Dios le pidió cuentas a Adán, no le pidió a Eva. A Eva le dijo así, pero a él fue el que le cayó todo. Y por él fue que mandaron a Cristo Jesús, porque por él fue que mandaron al segundo Adán, no mandaron a la segunda Eva, sino Padre Santo. No soy machista, delante de Dios que no. Mi hija me está ayudando aquí atrás y mi esposa está ahí en la sala ahorita, está orando, y si tuviéramos una cámara ahí, para que el Señor nos use y nos abra el entendimiento. Ahora, ¿qué más les digo? Hebreos 7:10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿De quién habla? De Abraham. Melquisedec le sale al encuentro, pero estaba en los lomos del padre que aún no había nacido, ¿no? Abraham no tenía hijos, no había nacido Isaac. Entonces, si no había nacido Isaac, no había nacido Jacob. Si no había nacido Jacob, quiere decir que no había nacido Leví. ¿Te das cuenta? Que 4 generaciones. Abraham single, by himself, alone. Su esperma estaba muerto. Es lo que dice la Biblia. Sus lomos no daban vida. O sea que Isaac nulo estaba en el cielo, todavía en la escuela del padre aprendiendo. Jacob mucho menos. Jacob de seguro estaba en la caja como ensambling, estaban ensamblando su cuerpo para ver cómo iba a ser en el cielo. Y Leví, ni pedicure porque ni uñas tenía todavía. ¿Te das cuenta? 4, otra vez 4 generaciones. 4 por 3, ¿cuánto es? 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere perfeccionar nuestras generaciones para llegar al número 12. Porque acuérdate, dice, pero si son 4, dice, pero ustedes de 4 por 3, 12, sí, pero espíritu, alma y cuerpo. Lugar santísimo, santo y alto. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 12. Un gobierno perfecto, hermano. En ese gobierno perfecto Dios quiere que tú y yo lo tengamos, que esté dentro de nosotros, porque el pobre Jacob era oportunista, pero fíjate que este bisabuelo
sí hacía bien las cosas. Al que se le fue la onda fue a la mamá, a la esposa a Rebeca se le fue la onda. A Rebeca se durmió, hermano. Por eso la iglesia ahorita tiene que ponerse las pilas, tiene que empezar a trabajar. Porque Isaac, antes de morir, a Rebeca se le fue la onda. Ella fue la que le comenzó a meter malas cosas, a pintarle las uñas de rojo y los labios y de colorcitos. Ya tú sabes, dijo, ya parecía a Raymond, a Jacob, y fue cuando Jacob se torció. La culpa no la tuvo Isaac, la culpa la tuvo Rebeca. ¿Por qué? Porque Rebeca fue la que le enseñó todas esas perversiones. Vaya a leerlo a la Biblia. Ve a leerlo a la Biblia. Isaac no cometió el error. Y si un pastor te dice eso, está mal, porque la Biblia dice que fue Rebeca. Fíjate pues, Génesis 27, 18. Entonces, él fue a su padre. ¿De quién estamos hablando? Acuérdate que ahorita estamos hablando de Isaac y de Jacob. Entonces, Jacob, no. Sí, Jacob fue a su padre y dijo, Padre mío. Y este respondió, aquí estoy. Por eso aquí estoy dispuesto a recibir, qué coro más bello, ¿verdad? La presencia de Dios. Aquí estoy. Y preguntó Isaac, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, de seguro era argentino, dijo, soy yo, padre, tu primogénito. Y dice, he hecho lo que me dijiste, levántate. Le estaba haciendo levantar al pobre viejito, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Oye, hermano, estaba viendo yo, el Señor me mostraba que había 3 pecados capitales. Perdón. Fíjate que las maldiciones que tú y yo podemos estar heredando, si tus hijos ya están grandes, qué bendición, pero a los nietos y a los que vienen detrás. Acuérdate que aunque te hayas hecho la vasectomía y la mujer se haya quemado las trompitas para no tener bebés, vienen las hijas. O vienen los nietos y los bisnietos. Ahí de todos modos va a ser la genética de maldición. O va a ser la genética de bendición. Mira, te tengo que hablar así porque la palabra de Dios dice que los ministros del último tiempo tenemos que hablar claro. Porque yo te digo, y delante del Espíritu digo, te profetizo, de que yo soy el centinela y te estoy avisando que viene el mal y dice que te van a matar. Pero si tú te pones las pilas, alerta, no lo van a hacer. Te lo estoy diciendo. Si tú no lo haces y te mueres, mira, yo soy limpio de tu sangre. Por eso fue que aquel hombre cuando entregó a Jesús, a Pancho Pilato, dijo, hermano, no era Pancho, sino era Poncio Pilato. Era Poncio Pilato, se lavó las manos. Porque dijo, esta sangre no queda sobre mí, yo soy limpio. Porque él se los dijo, este hombre es inocente, no hay falta, no hay esto, no hay el otro. Va a quedar sobre ustedes los judíos. Entonces, de la misma manera, yo quedo limpio de ti. Los 3 pecados, 3 palabras, 3 pecados capitales. Lo primero es la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la Biblia dice que te has enlazado con los dichos de tu boca. Yo estaba ahí, yo hermano, dice, yo conozco gente que ha matado 3 veces a su abuelo y a su abuela de los trabajos. Se murió mi abuelito, se le olvida, a los 7 meses se murió, y dice que una vez me contó una persona que lo agarró la persona y le dijo, pero no va a ser muerto tu abuelito. No, él estaba enfermo. Pecado, palabra. ¿Por qué? Porque dijo, yo soy el primogénito. Yo soy el primogénito, dijo. ¿Y quién era el primogénito? Era Esaú, no él. Algunos pastores, es cierto, el primogénito iba a ser Jacob, pero en este momento no estamos hablando de eso, estamos hablando de este pecado, de los problemas que yo y tú tenemos en el alma. Entonces, yo soy el primogénito, y como el Señor estaba anciano y estaba viejito, pero me preocupa a mí, hermano, ya nuestras edades, que comenzamos a bajar la guardia, comenzamos así a llamar a medio mundo, así a dormirnos como gallinitas. Entonces, yo le hago así con la manita, porque entonces, el segundo, acciones. ¿De dónde venís?
fíjate que el diablo, se lo reprenda, jamás se atrevió a mentirle a Dios y le dijo, ¿de dónde vienes? Le dijo, en el libro de Job, de darle vuelta a la tierra y de verla, de supervisarla. Ah, ¿ya viste a Job? Ah, sí, le dijo, yo ya lo vi. Fíjate, pues el diablo no le mentía a Dios y tú y yo no somos grandes mentirosos si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano. ¡Qué vergüenza! Si de veras yo te digo, si yo no me ha caído un rayo ahorita ni a ti, por pura misericordia. Pero dice, ya viste a mi siervo, él hubiera hecho juicio. O sea, porque era inglés, ¿verdad? Onta, hubieran dicho, sí, ya lo vi, dijo. Pero mira lo que dice acciones de Jacob, porque viene la genética de bendición de Ezequiel 28 y de Isaías 14. Fui de cacería, mentiroso. Pues nunca fue de cacería. Quien hizo todo eso fue la mamá, fue la Rebequita, ¿cómo te quiero? Por eso el Día de las Madres, Jacob la eliminó para siempre, jamás creyó, no existe el Día de las Madres para Jacob. ¿Por qué? Porque ella fue la que le enseñó a mentir. Ahora, cocinar. Ya te cociné, dice, y no cocinó él. Dice que la mamá le hizo el guiso. Y tú sabes, hermano, y qué casualidad que para hacer negocios, para caer en adulterio, en fornicación y todo, siempre hay una cita. La invito a comer, hermano. Vamos, aunque sea a McDonald's, dice. Y de McDonald's sigue la administración, el Señor reprenda al diablo y cae en el pecado. Vamos a ministrarnos, dice, y comenzamos a apelar al mundo y a Segismundo y a todo el mundo. Comenzamos a pecar, acciones y palabras. Usurpación. ¿Qué usurpó? Primero el nombre, pero también la ropa. Dice que se puso la ropa apestosa del chivito. Fíjate, a mí me pasa, a veces he ido a lugares y se pone alguien mi suéter o algo, y ¿sabes qué hago yo? Yo mejor dejo esa ropa, porque en la Biblia dice, y la ropa dice, ni la tentéis, porque hay gente que te contamina la ropa. Por eso, hermanos, dicho sea paso, no te pongas la ropa de cualquiera si el Espíritu no te da la paz, porque puedes quedar como Jacob, más endemoniado de lo que a veces ya anda la gente. Y esto es serio. Ropa, falsedad, el vello. Dice que él era lampiño. Así como yo, que no tiene pelos en el pecho, dijo, y se comenzó y se puso vellos, se puso pieles. Y hermanos, ¿sabes qué es lo más tremendo? Cuando el Señor me decía anoche de las pieles. Las pieles son las falsas coberturas. Yo hablaba con mi hija hace unos días y mi esposa. De que las pieles, hermanos, muchos ministros hoy están bajo los nombres que sean, no porque tienen la identidad del ministerio, porque el Espíritu se lo puso, sino solo por el nombre, y están cumpliendo aquel verso, aquella profecía. Y en aquel día vendrán 7 mujeres, dice, y le pedirán, cásate con nosotros solo por tu nombre. Y que nosotros vamos a cocinar nuestra propia comida, Jacob, y nuestras propias ropas, Jacob, pero son ropas robadas. Entonces es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado. Ahora bien, ¿quién te cubre? Ese es el otro problema. Mira, hermano y hermana, aquí atención por favor, mis hermanitos. Quienes te cubren, muchas veces podemos estar contaminados. Y eso va en serio. Y por eso a veces la iglesia anda toda trastraviante, toda que no sabe ni cómo se llama. Que él me dijo que se fue, parece en la película, y ya se fue, sí, se fue, se fue con Diosito, se fue, o sea que se les va la onda, saber qué están hablando. ¿Por qué? Porque no captan. Por eso te dije que tenemos o necesitamos que tener mente de alumno para crecer. Si tú crees que te las puedes todas, permíteme decirte que estás en el grupo de Ezequiel 28 y Ezequiel 14. ¿Qué piensas que ya lo sabes? Y lo único que sabes es que no sabes nada. Y no sabemos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Tener las agallas, dijo alguien, y pedirle misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque Rubén nació de una mujer. Vamos a ir a la mamá, a Lea, para ir terminando. Dice, y viendo Jehová que Lea era odiada, abrió su matriz y concibió un hijo.
porque Raquel era estéril. Y dice en Génesis 29:32, y concibió Lea y parió un hijo y le llamó Rubén. Pues decía, porque Jehová ha mirado mi aflicción, por tanto ahora me amará Dios. Póngamelo punto. Génesis 29:32 dice, Jehová ha mirado mi aflicción. Jehová ha mirado mi aflicción. Ella estaba diciendo, yo tengo problemas, él miró mi aflicción. Jehová no la miraba así. Jehová vio que era odiada, pero no vio que estaba afligida. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? De que primeramente le puso nombre Rubén, que era un imperativo. Vean a un hijo, como le digo, vean mi pluma, es cebra, como esta ninguna, porque esta pinta al 0,5 punto y tiene una pluma así y una pluma allá, véanla, qué hermosa. Eso es lo que estaba diciendo. Y el pobre niño viene con un lapicero Facela, que no era Mongol. Facela es el lapicero, el lápiz más barato en mi país. El Mongol era para los que tenían dinero, el Facela es el que solo lo ponías en el aire, se te quebraba Pero yo tengo cebra y él tiene Facela. Eso está diciendo, yo soy mejor. Mi hijo, míralo, míralo. Eso es lo que está diciendo con orgullo, con amargura. Por fin voy a poder hacerle frente a Raquel, a esta desventurada vieja que me ha hecho la vida imposible. Ahora le voy a pasar al niño por la cara y mira, está gordito, está cachetón, que parece marranito, así rosadito. No, hermano, eso era lo que ella estaba diciendo. Y después dice, odiada. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que la palabra odiada en el original quiere decir tonta. Dice que Jehová vio que era tonta, porque sí, todo se lo creía, porque acuérdate que a ella la engañaron y a Jacob, y recuérdate que Lea no tenía que ser la primera esposa de Jacob, se la cambiaron, entonces era tonta, y en su tontez le dio amargura y odio, y luego le pone al hijo en el imperativo, vean a este cachetón, a este niño Rubenón, ¿verdad? Si hay algún hermano que se llama Rubén, con perdón, pero me sale un verso, ¿verdad? Dentro de este texto. Ahora viene, y lo más tremendo es que el complejo de inferioridad, de odiada y tonta, viene y se lo transmite. Pero en el segundo pasa cuando ella, Jehová ha mirado mi aflicción. Dice que la aflicción en el original quiere decir depresión. ¿Y qué es lo primero? Estoy depresionado, me voy a tomar una Valium. Que me dio el que no me da, que me voy a tomar tantas pastillas. Que voy con el pastor porque la hermana ya mis ojitos, que no sé qué, que no sé cuándo, y que del sopero no paso, de los carros no paso de la cocina, porque te estás cargando, porque te estás comparando. Y ese es el problema que tenemos. Ahora, el tercer paso era la rivalidad, hermano, o la competencia. Porque dice que también el original dice, en otra versión de Génesis 29:32, dice, por tanto, ahora me amará mi marido. Vaya, me dejé embarazar, y no es lo que pasa en nuestros países, pues. Me voy a dejar embarazar de aquel porque con el niño tengo child support en Estados Unidos. Tengo no sé qué en cualquier parte del país y lo agarran del cuello. Estoy embarazada y ahora se arruinó. Porque ahora lo tengo bien agarrado. Eso fue lo que hizo Lea. Esta mujer, sí. Ahora lo tengo agarrado con el cachetón, con Rubén. Porque, hermano, ¿por qué digo cachetón? Porque los niños cachetoncitos me gustan. A mí están lindos, así gorditos. Pero es mejor si son así de cachetoncitos rojos, me dan ganas de morderlos porque parecen una manzanita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien. Y lo destruye. Mira, ya le estaba metiendo, ya estaba concibiendo en su corazón odio, rebelión, depresión. Y más el padre, hermano, Jacob se llamaba el padre transitas o engañador. Y el abuelo, ya van 4. El abuelo Labán, que quiere decir blanco. Y blanco es igual o sinónimo de palabra torcida, del anticristo. Y si vas a la Biblia, este mismo Labán es el que sale al encuentro cuando Rebeca le da a Eleazar, le da los regalos. ¿Y quién te dio estos regalos?
me lo dio allá un hombre, y él va corriendo por interés, ¿cuánto vales? Porque acuérdate que Labán, ese es otro punto. ¿Por qué Labán no iba a ayudar? Ya que las mujeres eran las que iban a sacar agua del pozo, ¿por qué él no llevaba su camello prieto a azabache y ponía los cántaros y se los llevaba? O al menos a supervisarla, que no llegaran así como cuando Moisés. ¿Te recuerdas que Moisés, la esposa de Moisés y las hermanas iban allá al pozo y había hombres que les pegaban y les quitaban el agua? Entonces llegó el Superman, ¿verdad? Y llegó a Thor, dirían unas muchachas, llegó a pelear contra ellos para que Séfora pudiera agarrar agua. ¿Por qué no hizo eso Labán? Porque era pícaro desde el principio, porque la Biblia dice que este ya era malo desde el principio. Entonces Labán tenía ese problema, desde que antes de que se casara. Fíjate, le hizo problemas a Rebeca, que era la hermana. ¿Qué problema no le haría al pobre Isaac? Entonces viene y se lava las manos con el pobre Jacob y le destruye la vida a su propia hija, que la engaña. Entonces estas 4 maldiciones son transferibles y se las transmiten a un pobre Rubén. Entonces ahora, ¿cómo vamos a ser libres? Porque nos hemos pasado el tiempo. Romanos 10:8. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora Mateo 4:4, él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces también las palabras de Labán, hermano, le dieron muerte a Rubén. Lea aborrecida, papá engañador, el Labán, que es un engañadorazo de primera. Entonces maldijo. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Romper esas 4 maldiciones en el nombre de Jesús. Y fíjate que en realidad tenemos que pelear la primogenitura. Porque Jacob peleó una primogenitura con Esaú en mala forma. Porque él era primogénito delante de los ojos de Dios. Así tú y yo, hermanos, somos los hijos de Dios, pero nos comparamos. Fíjate que hasta la misma canción en el mundo dice que con nadie me compares, es lo que más te pido, decía el hermano Leo Dan. Y tú y yo nos comparamos. Hermanos, si tú y yo nos comparamos, el Señor me ha hablado a mí, no te compares con nadie. Porque la palabra que Él tiene es para un pueblo y la palabra que Dios me da a mí es para otro. Ahora, Cristo dice en la Biblia, en Efesios, en el libro dice, Cristo nos ha liberado, Gálatas, Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de la libertad. Gálatas 5, creo que es. Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de la libertad. Manteneos pues firmes y no permitáis que os conviertan de nuevo en esclavos. ¿Y quién te puede convertir en esclavo? Tu pastor, tu mentor. Claro que es trabajado por medio del diablo. Porque el verso es singular. ¿Quién dijo otras palabras? Todo lo puedo en Cristo. No dijo todo lo podemos. Lo podemos es multitud, todo lo puedo. La Biblia siempre te va a hablar de singulares porque tú eres hijo y hija de Dios. Tú y yo todo lo podemos en Cristo. Ahora, la primogenitura, ahora es la primicia, y la primicia es la novia que se casa con Jesús. Primera Tesalonicenses 4:7. Cierra tus ojitos ahí donde estás y pone un fondo no monetario, sino que un fondo musical. Vamos a orar en el nombre de Jesús, tú que has tenido la paciencia y el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta noche, que así que nos has dado la gracia para hablar y impartir tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que bendigas a este pueblo que me ha escuchado, no importa cuántos hayan, si solo hubo 1 o 2 o 3. Pero aquí en mi casa vemos 4 que hemos escuchado este mensaje, Señor. Te pido que nos liberes. Yo llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús,
para vencer, Señor amado, esas potestades, esas huestes de maldad que dicen que no podemos. Yo no quiero un corazón, Señor, partido en dos, sino que quiero que mi corazón esté solamente para ti, para que podamos vivir dentro de la plenitud de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque mi corazón es tuyo, Señor, todo lo que sé, todo lo que soy, dile al Señor, es tuyo, todo lo que tenemos te pertenece a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor amado, que me des autoridad, que me des integridad, que sea un hombre de autoridad, que sea un hombre íntegro, para yo poder, Señor amado, renunciar y vencer esa rebelión en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra dice que al vencedor tú lo harás columna, al vencedor tú le darás regalos. En el nombre de Jesús. Renuévame, Señor, dile, renuévame, Señor Jesús, dile. Pon en mí tu corazón, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Así como este fondo musical, hermanos, te voy a pedir que te invitamos para cuando te enviemos una solicitud, si quieres participar de nuestros estudios, lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Si necesitas oración o si tienes una pregunta con respecto al tema, otro tema, ahí está la dirección a donde puedes escribirnos. Y otros ministros y yo vamos a hacerlo, vamos a pedirle sabiduría al Espíritu para contestarte con mejor brevedad y certeza en el nombre de Jesús. Vamos a tratar la manera de estar 2 días por lo menos por semana, pero te bendecimos y te mandamos una invitación. Y acuérdate que Cristo Jesús te ama y que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si tú estás mal, reconócelo, renueva tu espíritu en el nombre de Jesús y reconcilia con Dios. Porque dice que Él está a la puerta y ama, y si alguno oye su voz, entrará con Él, a Él, cenará con Él. En el nombre de Jesús. Señor te bendiga de nuevo y gracias por tu paciencia. Amén.